traté de escribir bastante para que cuando ustedes tengan después la fotocopia, tengan todo y no tengan que andar ahora anotando y puedan estar un poco más relajados, ¿sí? El martes pasado vimos un tema que tiene que ver con la inclusión y el arte. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero la llevamos bastante bien. Ya tienen en la fotocopiadora el material. Hoy el tema es distinto, hoy el tema tiene que ver con autismo. Yo trabajo con niños, mi especialidad es el trabajo con niños en terapia ocupacional. Y trabajamos en equipo. Entonces, para hacer esto, consulté también a las personas que trabajan en equipo conmigo porque quería traerles algo que de verdad les sirva. Entonces, atrás de esto hay una fonoaudióloga, hay otra terapista ocupacional, hay una psicopedagoga y hay una psicóloga, ¿sí? Lo que nos enfocamos mucho lo que quiero que les quede son algunas herramientas que ustedes pueden usar si el día de mañana deciden trabajar haciendo algún acompañamiento con chicos con autismo. Lo que me interesa es que les queden a ustedes algunas herramientas concretas, porque lo que a veces pasa en el trabajo cotidiano es que cuando uno llega dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? El 99% de los chicos con autismo que yo atiendo tienen acompañante terapéutico. Entonces es un poco lo que les decía el otro día. Yo espero, por favor, que muchos de ustedes quieran después trabajar con chicos con autismo porque se necesitan muchos acompañantes en esto, ¿sí? Bueno, así que a modo didáctico quise poner, no sé si todo el mundo conoce un dibujito, yo lo conozco porque tengo hijos chiquitos, entonces, que se llama Mani, que tiene una caja de herramientas, ¿sí? Mi idea es un poco esta hoy, que ustedes se vayan con algunas cosas que les sirvan de caja de herramientas estilo Mani, ¿sí? Está un poco chiquito. Primero, para que puntualicemos un poquito a qué nos referimos cuando estamos hablando de trastornos del espectro del autismo, a las personas que tienen trastorno del espectro del autismo, hay varias áreas que están afectadas. La principal es la de la comunicación y el lenguaje y la interacción social, ¿sí? El juego y la imaginación. Hay presencia de patrones repetitivos e intereses restringidos, intereses sensoriales inusuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un perfil sensorial que caracteriza generalmente a los niños con autismo. Vamos a hablar de una generalidad. Por supuesto que no todas las personas entran dentro de todos estos cuadritos que vamos a ver hoy, ¿sí? Las personas son personas. Pero bueno, lo que vemos es una generalidad. Los patrones repetitivos y los intereses restringidos, por ahí lo que uno más conoce o más ve, lo más famoso es los chicos que alinean algunos objetos o que los separan por tamaño, por color, por forma, ¿sí? Y esto se hace de una manera muy repetitiva. Hay niños con autismo que son muy rutinarios, que cualquier detalle en su rutina que se modifique, esto significa un berrinche, ¿sí? O una descompensación. Cuando hablo de rutina no hablo solamente de actividades que uno hace en el día. A veces la rutina es el camino por el que uno llega a un lugar. A veces si el camino para llegar al jardín o a la escuela, ¿qué hacemos? Es generalmente si un día lo cambiamos, todo el día se desbarató. Eso puede pasar, ¿sí? Y lo que les puse en un recuadrito abajo es que la característica que distingue mejor al autismo es la dificultad para compartir emociones y atención con otros, ¿sí? Lo más difícil es compartir atención con otros y emociones. Cuando digo atención con otros me refiero a que nosotros ahora, por ejemplo, estamos todos prestando atención a un objeto. Estamos todos prestando atención a esta tele donde está la presentación de PowerPoint. Pero a su vez nos estamos prestando atención mutuamente, ¿sí? Yo los miro a ustedes, miro la tele, los vuelvo a mirar y entonces de esta manera estamos convencidos y estamos seguros de que estamos compartiendo una atención en algo.
Y si bien estamos atendiendo a un objeto, lo estamos compartiendo. Estamos seguros de que estamos compartiendo esa atención. Esto es diferente que si yo estoy así, con la tele, y no los miro en ningún momento, y lo único que hago es mirar esto y leer, y leer, y leer, y leer, y leer. No me interesa para nada lo que pase acá atrás. ¿Se entiende?